Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera Tesalonicenses capítulo 3 y vamos a comenzar en versículo 11 y vamos a seguir adelante hasta el versículo 8 del capítulo 4. La palabra del Señor nos dice así: Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a ustedes, y que el Señor los haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad, delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús, con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, les rogamos pues, y les exhortamos en el Señor Jesús, que como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes se los dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que les da su Espíritu Santo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por instruirnos por medio de ella. Señor, te pedimos que tú nos permitas ver la excelencia de tu gloria en este pasaje, Señor, que podamos nosotros ser impresionados por él de una manera que nuestros sentimientos y que nuestra voluntad se rindan a tu voluntad, sabiendo qué es lo que tú deseas para nosotros, Dios. Abre nuestros ojos, cambia nuestra manera de pensar con tu palabra, de manera que podamos vivir como una lumbrera en medio de una generación torcida y perversa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo nos ha enseñado en esta carta una de las doctrinas más impresionantes, que es el saber que cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo hemos sido amados por Dios desde antes de la fundación del mundo y escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para creer, y que de esta manera nosotros pudiéramos llegar a la salvación. Dios ha hecho su obra en cada creyente y sigue haciendo su obra en cada creyente. Él comenzó en nosotros la buena obra. Él nos llevó a la fe en Cristo y Él abrió nuestro corazón y cambió nuestro corazón, que antes era un corazón de piedra, un corazón insensible, un corazón indiferente a las cosas de Dios. Él lo cambió por un nuevo corazón. Un corazón que es como una tierra fértil. Un corazón que recibe el Evangelio, un corazón que cree el Evangelio, un corazón que produce obediencia al Evangelio. Y ahora el Señor nos enseña cómo debemos vivir en respuesta a eso. Es decir, el Señor nos salva, el Señor lleva a cabo su obra salvadora en nosotros a través de su Espíritu Santo que sopla en nosotros y nos hace nacer de nuevo. Nos lleva a los pies de Cristo, produce en nosotros esa fe que no había en nosotros, de tal manera que nosotros decidimos creer en Él. Pero la pregunta es, ¿cómo debemos vivir nosotros ahora que hemos creído en Cristo? Y el Señor procede a enseñarnos que debemos nosotros vivir en santidad. La manera de pensar de esta generación hoy en día en cuanto, por ejemplo, a la sexualidad, que es el punto en el cual el apóstol Pablo se va a enfocar en este pasaje, no dista mucho de la manera de pensar de la generación de los tesalonicenses a los cuales el apóstol Pablo escribe esta carta. El pecado sexual en esa ciudad era el pan de todos los días.
El pecado sexual era visto como algo normal, como algo que no es malo, como una libertad humana y algo personal. Y no solamente eso, sino como una forma de adorar a sus dioses. En esa ciudad nadie veía con malos ojos las relaciones sexuales entre los jóvenes solteros, ni las relaciones sexuales de hombres casados con jovencitas solteras o con prostitutas, ni tampoco las relaciones homosexuales. Es más, de ese trasfondo y de entre esas prácticas es que el Señor había rescatado a los cristianos de esa iglesia en Tesalónica, de la misma manera que Dios lo hizo en la iglesia de los Corintios. Debemos recordar nosotros cómo el apóstol Pablo les dice en su carta, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, les dice que algunos de esos cristianos habían sido antes inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores. Y les dice el apóstol Pablo, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo ahora nos enseña entonces que todos aquellos a los que Dios salva no los deja como estaban. No los deja como estaban. Dios no los deja en sus malos caminos. Dios más bien nos cambia, Dios nos santifica de una manera continua, de una manera progresiva, de manera que cada vez nos alejamos más del pecado para andar cada vez más en obediencia a la voluntad de Dios. Y a este proceso de ir dejando atrás el pecado y creciendo en nuestra obediencia a Cristo, se le llama santificación. Santificación. Y es precisamente ese el tema del cual el apóstol Pablo nos habla en este pasaje, acerca de nuestra santificación. El apóstol Pablo nos enseña la importancia que tiene la santificación. De hecho, en 1 Corintios 6, él dice lo siguiente: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. De la misma manera, el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 14, nos advierte que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. De tal manera que la santidad no es algo opcional para el cristiano. La santidad, ese vivir cada vez más en obediencia a Cristo, es una necesidad para el creyente, y no solamente eso, es un anhelo de su corazón. Es un anhelo de su vida. De hecho, una evidencia de la obra salvadora del Espíritu Santo en la vida del creyente es ese anhelo. Es ese deseo en su corazón de no vivir más como vivía antes, sino vivir cada vez más en obediencia a la voluntad de Dios. La pregunta que debemos hacernos hoy entonces es: ¿cómo le hacemos para crecer en ese camino de santidad? ¿Qué es andar en ese camino de santidad? ¿Y cómo le hacemos para andar en ese camino de santidad? Y el Espíritu Santo nos enseña a través del apóstol Pablo que esa obra santificadora es una obra de Dios y es una obra de nosotros. Nos enseña que al final de cuentas nuestra santificación es una obra conjunta de Dios y de nosotros. Y comienza con la parte de Dios. Hablándonos acerca de esa soberanía de Dios en el capítulo 3, versículos 11 al versículo 13. Después de decirles, si nos fijamos nosotros, comienza el versículo 11 diciendo: ahora pues. Ese ahora pues es un resultado de aquello que nos ha dicho anteriormente. Anteriormente el apóstol Pablo les ha dicho a los cristianos que la voluntad de Dios es que ellos vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo.
Y el apóstol Pablo les ha explicado que ellos tuvieron que salir de Tesalónica no por su propio deseo, no por su propia voluntad. Ellos fueron forzados a salir de allí, pero que el deseo de ellos era regresar. Pero que Satanás los había estorbado, Satanás se los había impedido. Y que su oración, fíjate bien en versículo 10, que su oración intensa de día y de noche era que pudieran ver nuevamente el rostro de estos creyentes y que completaran lo que hacía falta a su fe. Que completaran lo que hacía falta a su fe. Y es por eso que en versículo 11 comienza diciéndoles, ahora pues, que el mismo Dios y Padre, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. Él oraba a Dios. No vemos al apóstol Pablo, aun cuando Satanás estaba impidiendo que él regresara a Tesalónica, no vemos al apóstol Pablo reprendiendo a Satanás, echando fuera a Satanás, echándolo a los lugares desiertos, no vemos haciendo esto. Vemos al apóstol Pablo orando a Dios, pidiéndole a Dios, dice allí en versículo 10, intensamente, de noche y de día, que pudieran ver su rostro. Y ahora les dice que ese mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino para ir a ustedes. Notemos nosotros cómo al final de cuentas Él está reconociendo la suprema soberanía de Dios. Y notemos cómo el apóstol Pablo pone a Dios el Padre y al Señor Jesucristo cara a cara, al mismo nivel, mostrándonos así la soberanía del Padre, pero también la soberanía del Hijo como Dios. Que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. Al final de cuentas, el apóstol Pablo reconocía que Dios es poderoso para llevarlos. Dios era poderoso para llevarlos a Tesalónica sin importar los planes que tuviera Satanás. De manera que aunque Satanás había estorbado e impedido que el apóstol Pablo fuera a Tesalónica, no era en contra del propósito soberano de Dios. Muy por el contrario, Dios había permitido que ese estorbo estuviera allí. Pero Dios era poderoso para quitarlo de en medio cuando Él quisiera. Y es por eso que el apóstol Pablo le pedía a Dios que lo hiciera. Que el apóstol Pablo reconoce que Dios es poderoso para dirigir su camino a ellos. Y esa palabra dirigir es una palabra interesante, porque esa palabra dirigir que el apóstol Pablo utiliza allí es una palabra griega que significa hacer recto un camino. Hacer recto, rectificar un camino que estaba disparejo, que estaba obstruido, que estaba lleno de obstáculos. Esa palabra dirigir nos habla de abrir paso, de despejar el camino, quitando esos obstáculos de en medio para después dirigir y llevar a alguien por ese camino que Él mismo había enderezado, que Dios mismo había rectificado. Nunca debemos nosotros olvidar que Satanás no es soberano, solamente Dios es soberano. Solamente Dios puede hacer todo conforme a su voluntad. Satanás no puede hacer su voluntad en todo lo que él desea, porque hay una autoridad por encima de él y ese es Dios. Dios, en cambio, hace lo que le place. Dios, en cambio, no le pide permiso a nadie y nadie puede estorbar sus propósitos. Aquellas cosas que Él determina hacer, esas cosas las hace. Aquellas cosas que Dios determina permitir, esas cosas suceden porque Dios es soberano. Y lo que hace el apóstol Pablo es decirles a estos cristianos que ese mismo Dios soberano, que puede abrirles paso sin importar quién esté en medio, ese mismo Dios soberano que puede dirigir su camino y quitar los obstáculos para llevarlos a Tesalónica, es el mismo Dios soberano que puede santificar sus vidas. Tiene el poder para hacer recto el camino de nuestras vidas, para quitar aquellas cosas aquellos obstáculos que el diablo ha puesto en nuestro camino.
para hacernos crecer, como dice en versículo 12, fíjate bien, y que el Señor les haga crecer y abundar en amor. Es el mismo Dios que es poderoso para hacernos crecer en amor y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, con un fin, con un propósito. Dios podía en su soberanía llevar al apóstol Pablo, como dice en versículo 10, a Tesalónica, para instruirles en aquellas cosas que les hacían falta, para enseñarles la palabra de Dios que a ellos les hacía falta, pero también es poderoso para hacerlos crecer en amor unos para con otros y para con todos, con un propósito, con un fin. ¿Cuál es ese fin? ¿Cuál es ese propósito de Dios que desea para la vida de cada creyente? Fíjate bien en versículo 13, a fin de que Él afirme. ¿Quién afirme? El Señor afirme. A fin de que el Señor afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Notemos cómo allí en versículo 13 nos dice cuál es ese fin que el Señor busca en nuestras vidas. Es afirmar nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Ese es su propósito, ese es su fin. De tal manera que Dios ha determinado a quienes Él va a salvar, y Él ha determinado que aquellos a los que Él salva, a esos también santifica. A esos también santifica. De tal manera que Él se ha propuesto en sí mismo presentarnos delante de Dios no a medias, no como una obra inconclusa. No nos va a presentar delante de Dios y va a decir, bueno, se hizo lo que se pudo con este. Él nos va a presentar perfectos delante de Dios en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Y Él mismo, fíjate bien, no solamente ha fijado el fin, sino ha fijado el medio para lograr ese fin. Dios ha determinado santificarnos a través, número 1, de la instrucción bíblica, y número 2, a través de la obra de su Espíritu, que nos lleva a amarnos unos a otros. Es por eso que el apóstol Pablo, hablando acerca del papel que tiene esta instrucción bíblica, del papel que tiene esta enseñanza de los apóstoles, por eso él rogaba a Dios con intensidad, día y noche, que les permitiera ir a Tesalónica, porque les hacía falta instrucción, porque les hacía falta enseñanza. Y él decía, yo anhelo ir a ellos, no porque simplemente porque quisiera ir de vacaciones y visitarlos y pasar un tiempo agradable con ellos, sino porque su propósito era, como dice allí, completar lo que hacía falta a su fe. Es decir, darles la instrucción bíblica que ellos necesitaban para crecer en Cristo. Y no solamente eso, sino vemos nosotros, es por eso que él rogaba al Señor en ese sentido. Pero no solamente es la instrucción bíblica, sino vemos nosotros el papel que juega el amor de unos por otros como hermanos en Cristo en nuestra santificación. Tal es el caso que el apóstol Pablo también oraba con intensidad que el Señor les hiciera crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Porque al final de cuentas el amor de Dios es aquel que lleva a cabo en nosotros una obra santificadora. Pero no cualquier clase de amor. No el amor que nosotros podemos encontrar en este mundo. No el amor que nosotros podemos tenernos, o el afecto o el cariño que nosotros podemos tenernos, igual que la gente de este mundo. ¿Cuál sería entonces la diferencia? El amor del cual está hablando es el mismo amor de Dios que el apóstol Pablo dice en Romanos 5:5 que ha sido derramado en nuestros corazones, exclusivamente en el corazón de los creyentes, por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado.
Eso quiere decir que hay una clase de amor que este mundo no conoce. Hay una clase de amor que es un amor especial, es un amor sobrenatural. Eso no significa que la clase de amor que hay en este mundo no proceda de Dios, porque Dios es la fuente del amor. Pero hay una clase de amor, hay una magnitud de ese amor que solamente es posible que exista en los creyentes, porque solamente los creyentes reciben el Espíritu Santo y junto con ese Dios derrama su amor en nuestros corazones. Y ese amor nos lleva a servirnos unos a otros, nos lleva a interesarnos unos en otros, a preocuparnos unos por otros, a velar unos por otros, a edificarnos unos a otros, pero nunca nos lleva a hacernos mal unos a otros. Nunca nos lleva a hacernos mal unos a otros. El amor que no nos lleva a edificarnos, a levantarnos, a exhortarnos, a buscar el bien del prójimo, ese no es el amor que proviene de Dios. El apóstol Pablo, de hecho, resume este amor en Romanos 3, versículos 9 y 10, en donde nos dice que los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego añade: el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. De manera que el Señor, como nos dice allí, es soberano, el Señor es poderoso para salvarnos, pero también es poderoso y es soberano para santificarnos, a fin de presentarnos en la venida de Cristo, presentarnos delante de Él sin mancha, sin arruga. Sin mancha y sin arruga. Efesios 1:4 nos dice esto. Efesios 1:4 nos dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ese es su fin. Dios ha predeterminado nuestro fin. El fin de cada creyente es ser presentado delante de Dios sin mancha y sin arruga. De igual manera, en Efesios 5, versículos 25 al 27, nos dice que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla. Para santificarla. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, fíjate bien, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. De igual manera, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:8, nos dice que nuestro Señor Jesucristo nos confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y Filipenses 1:6 también nos afirma que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que Dios no nos va a dejar a medio camino. Aquellos a los que Dios salva, no los deja sin santificarlos. Aquellos a quienes Dios salva, Él también los perfecciona, los santifica, los purifica, los transforma, los cambia de gloria en gloria por medio de su palabra y de la obra santificadora de su Espíritu, de modo que al final nos presente delante de Él sin mancha, sin arruga, sin ninguna cosa semejante. Pero esta obra santificadora del Espíritu que Él lleva a cabo en nosotros, no lo lleva a cabo sin nuestra intervención. No nos sentamos nosotros o nos acostamos en la cama y le pedimos a Dios que haga su obra santificadora en nosotros y a la mañana siguiente nos despertamos y somos perfectos en santidad. No, requiere de nuestro trabajo. Requiere de que nosotros, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, nos ocupemos. Ocuparse está hablando de trabajo, y está hablando de dedicación, y está hablando de compromiso, y está hablando de disciplina, está hablando de tiempo.
que nosotros nos ocupemos en nuestra salvación. Porque fíjate bien, porque es Dios, dice en Filipenses 2:13, porque es Dios quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Él pone en nosotros el querer. Él pone en nosotros el hacer. De igual manera, Hebreos 13:21 nos dice que Dios es quien nos hace aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. ¿Quién nos hace aptos? Dios nos hace aptos. Para hacer su voluntad. Fíjate bien, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que ¿quién pone en nosotros el deseo de vivir en santidad? Dios la pone. ¿Y quién pone en nosotros el poder para vivir de esa manera? Dios lo pone. Pero ¿quién lleva a cabo la obra? Nosotros la llevamos a cabo. Él no lo hace por nosotros. Él no lo hace por nosotros. Él lo hace, fíjate bien, en nosotros y a través de nosotros, pero nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos. ¿Cuál es entonces nuestra parte en este proceso de santificación? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para andar en el camino de santidad? Y eso nos lleva al capítulo 4. El apóstol Pablo nos deja claro allí que Dios actúa con nosotros en nuestra santificación y que nuestra responsabilidad es obedecer sus instrucciones. Esa es nuestra responsabilidad. Fíjate bien cómo dice allí en versículo 1. Por lo demás, hermanos, les rogamos pues y los exhortamos en el Señor Jesús, que como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Como podemos ver allí, el apóstol Pablo pide y el apóstol Pablo exhorta. El apóstol Pablo nos llama y el apóstol Pablo nos urge, nos apremia, nos anima a que cada uno de nosotros nos esforcemos y nos estiremos por abundar en obediencia a sus instrucciones, a las instrucciones que ellos mismos les habían dado cuando habían estado con ellos. Y el apóstol Pablo nos deja ver que estos cristianos eran obedientes a las instrucciones. Fíjate bien, les dice ahí entre paréntesis, como de hecho ustedes ya andan. Estos tesalonicenses no eran desobedientes a la instrucción de Dios, ellos ya andaban así, pero el apóstol Pablo les dice, yo no quiero que simplemente anden en obediencia, sino que abunden en obediencia a nuestras instrucciones. Que ustedes procuren, que ustedes trabajen, que ustedes se esfuercen en la gracia que Dios nos da por medio de su Espíritu, de manera que abunden en esa obediencia más y más. Así que entonces, hermano, hermana, no te conformes. No te conformes en tu obediencia a Dios. Si ya obedeces al Señor, busca abundar en tu obediencia al Señor. No simplemente te pongas a pensar y hacer una lista de aquellas cosas en las que ya estás obedeciendo a Dios. Un aplauso al Señor por eso. Pero ponte a pensar, ¿cómo puedo yo crecer más en obediencia al Señor? ¿Cuáles son áreas en mi vida en que yo necesito abundar en mi obediencia al Señor? No te limites. No te limites solamente con obedecer al Señor en tus acciones. Busca también obedecer al Señor en tus actitudes, en tus pensamientos. No solamente en lo público, sino también en lo privado. Porque al final de cuentas, cada cosa que nosotros obedecemos en las Escrituras representa nuestra obediencia al Señor mismo. Porque al final de cuentas, las instrucciones que los apóstoles nos han dado en las páginas de nuestro Nuevo Testamento no proceden de ellos mismos, sino proceden de Dios. De tal manera que desobedecer sus instrucciones es de desobedecer a Dios. Y obedecer sus instrucciones significa obedecer a Dios.
Es por eso que el apóstol Pablo les dice allí en versículo 2, pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad de ¿quién? Del Señor Jesús. ¿Qué preceptos les dimos? Esa palabra preceptos que utiliza el apóstol Pablo allí nos habla de un mandato, de una orden, fíjate bien, una orden que procede de una autoridad superior. Y que el mensajero lo único que hace es pasar la voz y decir, esta es la instrucción de nuestro Rey. Esta es la instrucción de nuestro Dios. Esos preceptos, por lo tanto, no son sugerencias opcionales. No son sugerencias. Son mandatos. Son mandamientos, son órdenes obligatorias que provienen nada más y nada menos que del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y que por lo tanto deben ser acatadas de inmediato. Cada precepto, cada mandamiento que nosotros encontramos en la Biblia es obligatorio y debe de ser obedecido y puesto en práctica de inmediato, porque nos ha sido dado por autoridad del Señor, por autoridad de nuestro Rey, por autoridad de nuestro amo, por autoridad de nuestro Creador, y cada uno de esos mandamientos nos expresan la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Fíjate bien, versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Esta es voluntad de Dios para nosotros, su santificación. En el griego no está el artículo la voluntad de Dios, porque no es la única. En el griego dice, esta es voluntad de Dios, su santificación. Su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. La santificación incluye mucho más que abstenernos de inmoralidad sexual. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, esta es voluntad de Dios, su santificación, y me voy a enfocar en el área de la inmoralidad sexual. No es la única área de nuestra santificación, pero el apóstol Pablo se enfoca en esta área de nuestra santificación. ¿Por qué? ¿Por qué se enfoca en esta área? Porque recordemos nosotros cómo vivían los tesalonicenses antes de llegar a Cristo. Recordemos nosotros cómo la inmoralidad sexual formaba parte de su vida social, de su vida religiosa, antes de llegar a Cristo. Ellos adoraban otros dioses y dentro de la adoración a sus dioses incluían toda clase de inmoralidad sexual. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, esta es voluntad de Dios para ustedes, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. La voluntad de Dios entonces es nuestra santificación. Esa palabra santificación nos habla de un proceso continuo. Un proceso continuo que comienza, fíjate bien, el día en que tú naciste de nuevo. Ese proceso comenzó el día en que tú te rendiste de corazón a Cristo. Ese día el Espíritu Santo comenzó la obra de santificación en tu vida, en mi vida. Y no importa cuánto tiempo tengamos, mientras nosotros permanezcamos en este cuerpo, Dios va a ir haciendo su obra santificadora en nosotros, apartándonos cada vez más del pecado y haciéndonos cada vez más obediente al Señor. Vivir en santidad, hermanos, no significa que no pecamos en lo absoluto. Eso no existe mientras estamos en este cuerpo. Es más, el apóstol Juan claramente nos dice que si alguno dice que no peca, si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Por lo tanto, andar en santidad no significa andar en perfección, eso no existe. Vivir en santidad significa estar siendo progresivamente perfeccionado.
Significa que ya no vivimos en el pecado como nuestro estilo de vida. Y significa que nosotros nos estamos estirando cada vez más y más y más por obedecer al Señor en todas las áreas de nuestra vida, tanto en lo externo como en lo interno, en lo público como en lo privado. Y eso incluye nuestra sexualidad. Eso incluye nuestra sexualidad. La sociedad de Tesalónica en ese entonces no distaba mucho de cómo es nuestra sociedad hoy en día. Ellos no veían con malos ojos la promiscuidad. Ellos no veían con malos ojos el sexo antes del matrimonio, ni tampoco fuera del matrimonio. Ellos no veían con malos ojos la fornicación, la prostitución, el adulterio, la homosexualidad. Formaban parte de su vida social. De allí que entonces estos cristianos de Tesalónica necesitaban ser instruidos. Ellos habían salido de ese medio. Y ellos necesitaban ser instruidos de cómo debían vivir ahora en el área de la pureza sexual. Y es por eso que el apóstol Pablo les instruye en cuanto a la santidad en la parte de su sexualidad y también de las serias consecuencias del pecado sexual. El apóstol Pablo les dice, esta es voluntad de Dios, su santificación, que se abstengan de inmoralidad sexual. Esa palabra inmoralidad o esa expresión inmoralidad sexual, que en español son dos palabras, inmoralidad sexual, en el griego es una sola palabra. Es la palabra porneia, de la cual viene nuestra palabra porno, ¿sí? De ahí viene. Y esa palabra griega hace referencia a cualquier tipo de práctica o actividad sexual que se haga fuera de un matrimonio heterosexual. Cualquier tipo de práctica sexual que no es dentro del contexto de un matrimonio heterosexual es pecado. Hay que dejar bien claro que Dios diseñó el sexo. El sexo no es malo. El sexo no es inmoralidad sexual. El sexo no es inmoral, no es sucio. Si así fuera, Dios no nos hubiera dado el sexo. El sexo es limpio, el sexo es puro, cuando es practicado dentro de los estándares de Dios. Y ese estándar de Dios es dentro del matrimonio. El apóstol Pablo, si te fijas, en 1 Corintios 7, nos instruye acerca de eso en el matrimonio. En 1 Corintios 7 nos dice en versículos 3 al 5 que el marido cumpla su deber. Es un deber. Es un deber. Que el marido cumpla su deber para con su mujer. E igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Versículo 4. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Pero fíjate bien enseguida, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En otras palabras, parte del propósito de Dios en el área de la sexualidad es que Dios ha dado el cuerpo del esposo para la esposa y el cuerpo de la esposa para el esposo. Versículo 5, de manera que no se priven, ese es un mandamiento, no se priven el uno al otro. No se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Si no cumple esos requisitos, el mandamiento es no se nieguen el uno al otro. Salvo que sea mutuo consentimiento, de una manera temporal y para dedicarse a la oración. Pero fíjate bien enseguida, pero vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de su falta de dominio propio. Obviamente esa instrucción es para los esposos donde no hay adulterio de una de las partes. Así que el sexo no es malo, el sexo dentro del matrimonio y solo dentro del matrimonio no es pecado, muy por el contrario, es santo, es puro.
es necesario y es un deber que debemos proveer el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Pero cualquier tipo de práctica sexual fuera del matrimonio sí es pecado y trae serias consecuencias. Eso quiere decir entonces que el sexo entre solteros, aunque ya se vayan a casar, es pecado. La Biblia lo llama fornicación. El sexo, de igual manera, entre un casado y una soltera o viceversa, es pecado. Y la Biblia le llama adulterio. Y lo mismo podemos decir del bestialismo, de la homosexualidad, de la pornografía, de la masturbación. Todos estos son ejemplos de lo que el apóstol Pablo llama inmoralidad sexual. Y Dios no nos ha llamado a la inmoralidad sexual. Dios nos ha llamado a la salvación y Dios nos ha llamado a vivir en santidad. ¿Y qué significa la santidad en esta área? Nos dice allí, abstenerse. Eso significa. Abstenerse. Esa palabra abstenerse significa apartarse uno mismo. Apartarse uno mismo. Alejarse uno mismo. Mantenerse uno mismo lejos de toda forma de inmoralidad sexual. Toda forma de inmoralidad sexual. El Señor nos dice claramente en 1 Corintios 6, versículos 18 al 20, huyan de la fornicación. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes mismos? Si eres un creyente no puedes decir, este es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Error. En el momento en que nosotros creímos en Cristo, le entregamos todo, incluyendo nuestro cuerpo. Y el apóstol Pablo claramente nos dice que el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, es para el Señor. Es para el Señor. Y es para ser usado en la sexualidad de acuerdo a los estándares y a las ordenanzas, a los preceptos del Señor. Porque por precio, dice el apóstol Pablo ahí enseguida, por precio han sido comprados, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Eso implica entonces que tenemos que luchar en contra de nuestros deseos. Tenemos que luchar en contra de nuestros deseos, como nos dice el apóstol Pablo en versículos 4 al 5, que cada uno de ustedes, ¿quiénes? Cada uno. Y si dice cada uno, ¿hay alguien que está excepto de eso? No. Cada uno de ustedes creyentes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los que no conocen a Dios. ¿Qué significa eso de poseer nuestro propio vaso en santificación y honor? La palabra poseer, esa palabra poseer nos habla de ganar, de poseer algo en el sentido de obtener dominio sobre ese algo, de manera que tú lo controlas, es tuyo, y tú lo controlas, tú lo dominas, tú lo sujetas de manera que haga tu voluntad, que haga lo que tú quieras. En este caso nos dice el apóstol Pablo que lo que debemos poseer, lo que debemos controlar, lo que debemos dominar, es nuestro propio vaso. Nuestro propio vaso. Cada uno debe controlar y dominar su propio vaso. ¿Pero qué significa esto de nuestro propio vaso? En los tiempos del apóstol Pablo esa palabra vaso tenía diferentes significados. En primer lugar se usaba en un sentido literal, para hablar de un vaso o de cualquier otro utensilio, instrumento del hogar. En segundo lugar esa palabra vaso se usaba para referirse a una esposa, pero no en un sentido denigrante o peyorativo, no en un sentido de que ella es un instrumento. Era una manera de referirse a la esposa como un vaso. De hecho, el apóstol Pedro nos usa esa ilustración cuando dice que el esposo debe tratar a su esposa como un vaso más frágil. Él también es un vaso.
pero ella es un vaso más frágil. En tercer lugar, se utilizaba esta palabra vaso para hablar de nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo, como un instrumento por medio del cual nosotros hacemos cosas. Y finalmente algunos usaron, era más raro esto, pero algunos usaron el término vaso para hablar del órgano sexual. Y de todos esos significados, lo más seguro es que el apóstol Pablo en este pasaje, dado el contexto de lo que está enseñando, el apóstol Pablo se está refiriendo a nuestro cuerpo. ¿Por qué decimos que vaso se está refiriendo a nuestro cuerpo y no a nuestra esposa? Porque en primer lugar el apóstol Pablo nos dice que cada uno, obviamente en la iglesia había personas casadas y había personas solteras. Si se refiriera a la esposa, no todos tenían esposa, entonces había algunos que estaban fuera de esta instrucción, y esta instrucción es para cada uno. En segundo lugar, nos dice que cada uno debía controlar, debía poseer su propio vaso. Su propio vaso. Eso quiere decir entonces que el apóstol Pablo está usando la palabra vaso en un sentido en el que todos los creyentes de esa iglesia, sin excepción, todos tenían un vaso y todos debían aprender a dominar, controlar su propio, no el de otros, su propio vaso, en santificación y en honor. De allí que entonces Pablo se está refiriendo a nuestro cuerpo. Cada uno tenemos un cuerpo. Ese es nuestro vaso. Ese es nuestro instrumento, ya sea para la gloria de Dios o para la deshonra de Dios. Dice, pues domina tu cuerpo, controla tu cuerpo. Nosotros vemos este mismo uso del apóstol Pablo en una de sus cartas a Timoteo, cuando le dice, el que se limpia de estas cosas será un vaso de honra, un instrumento para la gloria de Dios. Por lo tanto, cada cristiano debemos aprender y debemos saber cómo gobernar, cómo tomar control, cómo mantener en orden nuestro propio cuerpo, nuestro propio ser, porque cada uno de nosotros de sobra sabemos el tipo de malos deseos que surgen en nosotros. Y es por eso que debemos controlar nuestro cuerpo y mantenerlo, como dice allí, en santificación y en honor. Porque nuestro cuerpo no nos fue dado para la fornicación, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:13. Es decir, no es para la inmoralidad sexual. No es para el pecado sexual, es para el Señor, para servir al Señor, para honrar al Señor obedeciendo sus mandamientos. Por lo tanto, debemos servirle con nuestra sexualidad, obedeciendo sus instrucciones, sujetándonos al orden que Dios mismo ha establecido, que Dios mismo nos ha ordenado, y ese orden es el de la pureza sexual. Que no andemos, como dice el apóstol Pablo enseguida en versículo 5, que no andemos en pasión de concupiscencias, como los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios andan en la pasión de su concupiscencia. Desean, lo hacen. Tienen el deseo, encuentran la manera, lo hacen. Dice, nosotros no somos así. Nosotros no somos como los que no conocen a Dios. Nosotros conocemos a Dios. Y nosotros tenemos su espíritu en nosotros. Esa expresión, pasión de concupiscencia, nos habla de un afecto, de un deseo sexual que surge en nuestra mente. De un pensamiento apasionado que nos jala fuertemente, que nos atrae, que nos seduce hacia lo que no agrada a Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice que debemos tomar control de nuestro cuerpo, que debemos huir de la inmoralidad y no solamente de los actos externos. Jesús claramente enseñó en el libro de Mateo, diciendo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces no solamente está hablando del acto externo, está hablando de nuestros pensamientos, y lo mismo de hombres que de mujeres. Debemos entonces nosotros aprender, esto es algo que se aprende. Esa palabra cuando dice allí que sepan cómo, nos está hablando acerca de algo que nosotros nos entrenamos para hacer. Que sepan cómo.
Porque al final de cuentas el pecado sexual tiene serias consecuencias. Serias consecuencias. Y el apóstol Pablo nos habla de ellas al final de este pasaje. Dice, y que nadie peque en este asunto. Que nadie peque en este asunto. Que nadie defraude a su hermano en este asunto. Fíjate los términos en los que habla. Que nadie defraude a su hermano en este asunto. Que nadie engañe a su hermano, seduzca a su hermano o hermana. Que nadie presione a su hermano o a su hermana en este asunto. Que nadie sea una piedra de tropiezo para su hermano o su hermana en este asunto. Que nadie se aproveche de la oportunidad con su hermano o su hermana en Cristo en este asunto. Fíjate bien, porque el Señor es vengador de todas estas cosas. El Señor es vengador en todas estas cosas, como también se los dijimos y les advertimos solemnemente. Dios es vengador. En otras palabras, Dios no se lo toma a la ligera. Esa palabra vengador que Pablo usa allí nos habla de alguien que se venga trayendo justicia, que se venga trayendo el justo castigo que merece aquel que es culpable. Debemos entonces aprender a poseer nuestro propio vaso en santificación y honor. No en pasión de concupiscencia. No debemos andar conforme a nuestros deseos. Tenemos deseos malos. Tenemos deseos malos. Cada uno de nosotros. Si no, el apóstol Pablo no dijera allí cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros. Tenemos deseos por lo que no agrade a Dios. Pero debemos aprender a abstenernos de inmoralidad sexual. Debemos aprender a no andar en la pasión de la concupiscencia como los que no conocen a Dios. ¿Por qué? Versículo 7, la razón. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Dios nos ha llamado a la salvación, fíjate bien, pero junto con la salvación, Él nos ha llamado a la santificación. A la santificación. Hoy en día la inmoralidad sexual se ha introducido en las iglesias y nadie dice nada. Y por eso abunda en la iglesia, se multiplica en la iglesia. Porque al final de cuentas todo el mundo piensa, eso es un asunto personal, definitivamente no lo es. Definitivamente no lo es. Y tan no lo es que puedes leer 1 Corintios 5, en donde el apóstol Pablo les dice a los cristianos en la iglesia, a los corintios, en donde había un hermano que estaba viviendo en relaciones sexuales con su madrastra sin arrepentirse y la iglesia no estaba haciendo nada y le dice, deberían de darles vergüenza a ustedes, expulsen a ese inmoral de entre ustedes. No es un asunto personal. No había arrepentimiento y por eso el apóstol Pablo señala cuál debía ser la respuesta. Es diferente cuando hay arrepentimiento. Siempre que hay arrepentimiento hay restauración, hay perdón en Cristo, hay edificación en Cristo. Sin arrepentimiento no hay perdón. ¿Por qué debemos vivir así? Porque Dios no nos ha llamado a impureza sino a santificación. Por consiguiente, conclusión, versículo 8, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que nos da su Espíritu Santo. ¿Por qué debemos vivir en santificación? En todas las áreas de nuestra vida, pero muy particularmente en el área de nuestra pureza sexual, en el área de nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a santificación, número uno. Dios nos ha llamado a santificación. Y no solamente eso, sino que Dios ha puesto en nosotros su Espíritu Santo, de manera que podamos nosotros vivir en santidad en el área sexual.
Al creer en Cristo, Dios nos dio su Espíritu Santo como el Consolador que está con nosotros siempre, nos acompaña donde quiera que vamos, está en nosotros siempre. Y Él nos está hablando siempre en lo más profundo de nuestro corazón. Él nos dice cuando algo que estamos viendo, algo que estamos pensando, algo que estamos haciendo no es conforme a la voluntad de Dios. Y nos dice, detente. Siempre. Ninguno de nosotros puede decir que no. Siempre Él nos advierte, Él nos guía lejos de la inmoralidad. Él nos santifica por medio de su palabra, enseñándonos en su palabra la voluntad de Dios, redarguyéndonos de pecado cuando hemos pecado, llamándonos al arrepentimiento y poniendo en nosotros el deseo y el poder para obedecer la palabra de Dios y para huir de la tentación. Y no solamente eso, sino que el Señor nos promete en 1 Corintios 10:13 que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que no sea común a los hombres, pero fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación Dios mismo proveerá también la vía de escape, huye, a fin de que puedan resistirla. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6:10 que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y que debemos revestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las insidias del diablo. Clamemos pues que el Señor nos fortalezca. Nuestra santificación es la voluntad de Dios. Nuestra santificación es la obra de Dios, que impone en nosotros el querer y el hacer para su beneplácito. Quien obra en nosotros aquellas cosas que son agradables delante de Dios por medio de Cristo. Y que impone en nosotros la fuerza y el poder, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes cuando nos refugiamos en Él. Clamemos que el Señor nos fortalezca cada día con su palabra y nos haga cada vez más fuertes en su poder. Descansemos en su gracia, busquemos y pidamos su gracia y mantengámonos cerca de su palabra, sembrándola en nuestro corazón, meditándola en nuestra mente en todo tiempo y sometiéndonos en obediencia a ella cuando lleguen los malos pensamientos. Pues su palabra nos santifica y nos hace libres. Como Jesús mismo dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Vamos a orar. Padre, cada uno de nosotros tenemos deseos que no son conforme a tu voluntad. Señor, nacimos con una naturaleza caída, una naturaleza rebelde, pero ese no es pretexto, al contrario, es nuestra culpa. Señor, pero tú nos has santificado, tú nos has apartado, tú nos has comprado para ti, de manera, Señor, que nuestro cuerpo ya no es nuestro cuerpo es tuyo, nuestra mente es tuya, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros deseos son tuyos. Señor, pero aún hay estas concupiscencias, estos deseos de concupiscencia. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestro cuerpo sujeto a tu voluntad, como decía el apóstol Pablo, a bofetear nuestro cuerpo en un sentido no literal, pero en un sentido espiritual, a negarnos a los deseos de nuestra carne, a decirle no cuando aquello que nos sugiere sabemos que es en contra de tu voluntad, y a huir de toda forma de inmoralidad sexual, Señor. Tú nos has dado tu espíritu y por eso podemos hacerlo. Santifícanos
y purifícanos, de manera, Señor, que vivamos vidas cada vez más agradables a ti. Yo te pido, Señor, que tú nos lleves al arrepentimiento genuino. Si alguno entre nosotros está viviendo en inmoralidad, en cualquier forma de inmoralidad, llévanos al arrepentimiento y condúcenos en el camino de la santidad hacia ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.